El complejo comercial El Trigal no era una tienda departamental común, era un laberinto de concreto construido sobre un antiguo orfanato incendiado en los años 40 en Julián. El nuevo jefe de seguridad nocturna no creía en fantasmas, pero sí creía en el peso del silencio, un silencio que en la sección de juguetería parecía tener manos que te apretaban el cuello. La primera noche, mientras recorría el pasillo de las muñecas de colección, Julián notó un aroma fuera de lugar. No era plástico nuevo, sino un perfume floral denso, como de velorio antiguo. En el centro de una vitrina cerrada con doble llave, una muñeca de porcelana con un vestido de encaje rosa lo observaba con una fijeza que le devolvía el reflejo de su propia linterna. «Es la dama de rosa», le había dicho el guardia saliente con una voz temblorosa. «No le des la espalda a Julián, porque a ella no le gusta que la ignoren cuando tiene hambre de miradas». Julián se rió, pero al girar la esquina del pasillo, escuchó un sonido que le heló la sangre en el rose de una tela sobre el suelo de mármol y una risa pequeña, ahogada, como si alguien estuviera jugando a las escondidas detrás de los estantes de peluches. Corrió de regreso a la vitrina, esperando encontrarla vacía, pero la muñeca seguía ahí, aunque ahora tenía un mechón de cabello rubio, cubriéndole un ojo que antes estaba despejado. Mientras tanto, en el sótano del complejo, un grupo de obreros trabajaba en la remodelación de los depósitos viejos, moviendo cajas que llevaban décadas, acumulando moho y olvido. Entre los escombros encontraron una bolsa de lona pesada, sellada con cinta industrial, que vibraba levemente cada vez que alguien pasaba cerca de ella. Al abrirla, la luz de las lámparas fluorescentes iluminó un conjunto de peluches deformes, restos de una línea de juguetes, descatalogada por su apariencia inquietante. Tenían pantallas en lugar de rostros. Los obreros, asqueados, decidieron quemarlos en un contenedor de basura metálico en el callejón trasero, pensando que así se librarían de la sensación de pesadez que los invadía. Pero el fuego fue extraño. Las llamas no eran amarillas, sino de un azul gélido que no emitía calor, y el humo formaba figuras de niños suplicantes que se disolvían en el aire de la noche. Uno de los obreros cayó de rodillas, asegurando que desde el interior de las llamas los peluches le estaban susurrando sus nombres y pecados más profundos. Lejos de la tienda, en un barrio residencial cercano, una niña llamada Sofía había recibido esa misma tarde un regalo anónimo en su puerta, una muñeca de trapo con una sonrisa bordada y ojos de botón. Su madre, Elena, sintió una punzada de desconfianza al ver el juguete, pues la sonrisa de la muñeca parecía estirarse cada vez que la niña salía de la habitación. Esa noche, Elena despertó al escuchar golpes rítmicos contra la pared de madera de la habitación de Sofía. Eran golpes secos, como si un objeto sólido estuviera intentando atravesar el muro desde adentro. Al entrar, encontró a Sofía durmiendo plácidamente, pero la muñeca estaba sentada en la silla frente al espejo, mirándose fijamente con una expresión de absoluto desprecio. Elena tomó a la muñeca para guardarla en el armario, pero al tocarla, sintió que el juguete estaba caliente, como si tuviera un corazón latiendo bajo la tela de algodón y relleno. La sonrisa bordada ya no era una curva amistosa. Los hilos se habían tensado hasta formar una mueca de ira que parecía querer desgarrar la tela de su propio rostro. Aterrada, Elena recordó las historias de su abuela sobre los recipientes vacíos, objetos creados con tal perfección que las almas errantes los usaban como barcos para navegar en el mundo de los vivos. Decidió que llevaría la muñeca al complejo El Trigal, donde un anciano llamado Don Tomás se decía que sabía cómo dormir a los objetos que despertaban con hambre. Don Tomás vivía en un pequeño cuarto oculto tras la sección de muebles, rodeado de figuras religiosas y un extraño muñeco de tamaño natural llamado el monaguillo. Este muñeco no tenía rostro, solo una máscara de cuero liso, y pasaba el día arrodillado en un rincón, en una posición de rezo perpetuo que nunca cambiaba. Cuando Julián llegó al cuarto de Don Tomás buscando respuestas sobre la dama de rosa, encontró a Elena esperando en la puerta con la muñeca de trapo envuelta en agua bendita. El ambiente en el pasillo se volvió gélido y las luces empezaron a parpadear al ritmo de un pulso invisible que venía desde el centro de la tienda. «Están convergiendo», susurró Don Tomás, sin despegar la vista de su muñeco rezador. La porcelana,
La tela y el plástico se están uniendo porque alguien abrió la puerta del sótano. Don Tomás les explicó que los juguetes no son solo objetos, sino que actúan como imanes para el dolor humano y que el incendio del orfanato había dejado demasiada energía sin hogar. La muñeca de rosa buscaba una cara, los peluches buscaban una voz y el muñeco rezador buscaba una voluntad que lo sacara de su trance eterno. De repente, un estruendo sacudió todo el edificio. Las puertas del sótano se abrieron de golpe, dejando salir un aire rancio que olía a ceniza y flores podridas. Por los pasillos, las muñecas de las estanterías empezaron a caer al suelo, poniéndose de pie con movimientos erráticos y mecánicos, como soldados de una guerra olvidada. Julián sacó su linterna y apuntó hacia el pasillo central, viendo cómo la dama de rosa caminaba hacia ellos, arrastrando sus pies de porcelana con un chirrido que le taladraba los oídos. Detrás de ella, las sombras de los peluches quemados se proyectaban en las paredes, moviéndose con una agilidad que ningún ser físico podría igualar. Elena abrazó a su hija, que se había despertado y caminaba en trance hacia la dama de rosa, como si fuera llamada por una madre que no recordaba tener. Don Tomás se puso de pie, tomando un rosario de madera negra, y empezó a recitar oraciones en un latín que sonaba como el crujir de madera seca. El monaguillo, el muñeco rezador, empezó a temblar en su rincón. Su máscara de cuero se inflaba y desinflaba, como si debajo hubiera pulmones reales intentando tomar su primer aliento. La voz que salió de su garganta no era humana, sino una cacofonía de miles de voces infantiles gritando al unísono por justicia y venganza. La tienda se transformó, los escaparates estallaron, lanzando vidrios que quedaban suspendidos en el aire, formando un remolino alrededor de los supervivientes. Julián intentó usar su radio para pedir ayuda, pero solo escuchó la risa de la niña de la tienda, ahora más clara que nunca, burlándose de su desesperación. La dama de rosa se detuvo frente a ellos y con un movimiento lento levantó sus manos de porcelana hacia el rostro de Sofía, intentando robarle la calidez de su piel. Elena se interpuso, pero una fuerza invisible la lanzó contra la pared, mientras los peluches de sombra rodeaban al grupo, cerrando cualquier ruta de escape. En ese momento, el muñeco rezador se puso de pie completamente, revelando que bajo su hábito de tela no había nada más que oscuridad pura y una voluntad inquebrantable. Caminó hacia la dama de rosa, y el choque de sus energías hizo que el suelo del complejo comercial se agrietara, revelando los cimientos del antiguo orfanato. Julián comprendió que no estaban en una tienda, sino en un altar gigante, donde los objetos estaban a punto de realizar un sacrificio para volverse humanos. El aire se volvió tan denso que era casi imposible respirar, cargado con el polvo de décadas de abandono y el deseo de venganza de lo inanimado. Don Tomás gritó que necesitaban un ancla, algo vivo, que se ofreciera voluntariamente para detener el proceso, o de lo contrario, la ciudad entera se llenaría de cáscaras humanas habitadas por juguetes. Julián miró su reflejo en un vidrio roto y vio que su propia piel estaba empezando a tornarse blanca y brillante, como la porcelana fina. La transformación había comenzado, sus articulaciones crujían como plástico y su corazón latía cada vez más lento, adaptándose al ritmo de los objetos que lo rodeaban. Elena, desesperada, buscó en su bolso algo que pudiera romper el hechizo, encontrando la vieja medalla que su abuela le había dado para protegerse de los ladrones yaumos. Pero la dama de rosa ya tenía sus dedos fríos sobre las mejillas de Sofía, y la niña estaba empezando a perder el color de sus ojos, que se volvían vidriosos y fijos. El muñeco rezador y la muñeca de porcelana se miraron, en una lucha de poder que amenazaba con colapsar todo el edificio sobre sus cabezas. El primer acto de esta pesadilla estaba llegando a su punto más alto, con el destino de todos pendiente de un solo hilo de esperanza o de una maldición eterna. El silencio regresó por un segundo, un silencio antes de la tormenta final que decidiría quién dormiría esa noche y quién despertaría en una caja para siempre. El aire en la tienda, el trigal se volvió tan espeso que cada bocanada de aire se sentía como inhalar aserrín y algodón. Julián miró sus manos. Las yemas de sus dedos habían perdido las huellas dactilares, volviéndose lisas y brillantes,
como el celuloide de un juguete recién fabricado. El proceso de transmutación estaba acelerándose y el latido de su corazón sonaba ahora como un metrónomo mecánico, marcando el tiempo que le quedaba como humano. Elena, viendo cómo los ojos de su hija Sofía se volvían vidriosos, apretó la medalla de su abuela hasta que el metal le cortó la palma de la mano. La sangre viva, roja y caliente, goteó sobre el suelo de mármol y el efecto fue inmediato. En un siseo de vapor surgió del piso, como si el líquido vital estuviera quemando la esencia muerta del edificio. La dama de rosa retrocedió un paso, emitiendo un chirrido de porcelana rota al sentir el olor del sacrificio real. Don Tomás, con la voz quebrada por el esfuerzo, gritó que el secreto no estaba en las muñecas, sino en los cimientos del orfanato que yacían bajo sus pies. «Ellos no quieren ser nosotros», exclamó el anciano. «Quieren que nosotros seamos sus recipientes para que el dolor del incendio nunca se apague». El remolino de vidrios rotos comenzó a girar más rápido, formando un tornado de esquirlas que reflejaban escenas del incendio de 1940, niños atrapados entre juguetes que se derretían. El monaguillo, el muñeco rezador sin rostro, extendió sus brazos de tela hacia el techo y las luces fluorescentes estallaron en una lluvia de chispas blancas. De la oscuridad que siguió surgieron las voces de los peluches quemados en el sótano, ahora convertidas en sombras alargadas que trepaban por las piernas de Julián. Los hilos de sombra intentaban coserle la boca para que su último grito quedara atrapado para siempre en una garganta de felpa. Julián, luchando contra la rigidez de sus rodillas, recordó que en su cinturón de guardia llevaba una llave maestra que abría las válvulas de gas del antiguo sistema de calefacción. Si lograba provocar una explosión controlada, quizás el calor del fuego real purificaría la energía estancada de los juguetes poseídos. Pero sus piernas ya no respondían. Eran dos troncos de plástico pesado que lo anclaban al centro del pasillo de juguetería. Elena se arrastró hacia él, esquivando a una muñeca de trapo que intentaba morderle los talones con dientes que parecían agujas de coser oxidadas. «Julián, la llave», gritó ella, señalando el cinturón, mientras protegía a Sofía con su propio cuerpo. «Yo no puedo llegar, pero vos todavía tenés voluntad». Julián cerró los ojos y se concentró en el único recuerdo que lo mantenía humano, el calor del sol en su rostro durante un verano en el campo. Ese destello de humanidad fue suficiente para que sus dedos, aunque rígidos, se cerraran sobre el metal frío de la llave. La dama de rosa se lanzó sobre él con una agilidad felina, sus garras de porcelana, buscando arrancarle los ojos para ponerle unos de cristal. Pero don Tomás se interpuso, abrazando a la muñeca con una fuerza desesperada, dejando que las garras del juguete se hundieran en su propio pecho de carne y hueso. «¡Corran al sótano!», bramó don Tomás, mientras su sangre manchaba el vestido rosa de la muñeca, que ahora gritaba con una voz de mujer adulta. «Yo seré el ancla, yo me quedo con ellos». El sacrificio del anciano creó un vacío en la presión paranormal de la sala, permitiendo que Julián y Elena recuperaran el movimiento por un instante crítico. Tomaron a Sofía, que parecía caminar en sueños, y se lanzaron hacia las escaleras que descendían al corazón de la tienda. Al bajar, el olor a quemado de los peluches del sótano se volvió insoportable, pero no era humo común, era un humo que susurraba secretos. Las paredes del sótano no eran de ladrillo, sino que estaban tapizadas de miles de juguetes viejos, pegados unos con otros, formando una piel orgánica que pulsaba al ritmo de la tienda. En el centro, la válvula de gas brillaba como un altar de metal oxidado, rodeada por los restos carbonizados de los Teletubbies que los obreros habían intentado destruir. Julián insertó la llave y comenzó a girarla, pero el metal estaba pegajoso, cubierto por una sustancia que parecía resina de árbol mezclada con lágrimas. Desde las sombras del sótano, el monaguillo apareció de la nada, bloqueando el camino. Su máscara de cuero ahora tenía una grieta que simulaba una boca sonriente. «Luisito no quiere que apagues la luz», susurró una voz infantil que parecía salir de las paredes. «Luisito quiere que todos juguemos en el fuego eterno». Elena lanzó la medalla de su abuela directamente al rostro del muñeco rezador, y al contacto con el objeto sagrado, la máscara de cuero se incendió con una llama azul. El muñeco se retorció, soltando a Sofía de su trance, y la niña
Finalmente gritó, un sonido puro y humano que rompió los vidrios de las lámparas restantes. Ese grito fue el detonante. La voluntad de los juguetes se quebró ante el sonido de la vida real, reclamando su espacio. Julián giró la válvula con un último esfuerzo que le fracturó los dedos de plástico, pero no sintió dolor, solo una liberación fría y eléctrica. El gas empezó a salir con un silbido potente, llenando el sótano en segundos, mientras el olor a flores de la dama de rosa luchaba por ocultar el peligro inminente. «Váyanse», le dijo Julián a Elena. «Mis piernas ya no son mías. Yo no voy a llegar a la salida. Soy parte de la estructura. Ahora». Elena miró las piernas de Julián, que se habían fusionado con el suelo de cemento, convirtiéndose en una base de juguete atornillada a la realidad del edificio. Ella quiso protestar, pero la mirada de Julián, aunque fija y brillante, todavía conservaba una chispa de sacrificio heroico. Tomó a Sofía y corrió hacia la salida de emergencia, subiendo las escaleras, mientras el edificio entero empezaba a gemir bajo el peso de la energía acumulada. Arriba, en la tienda principal, los juguetes estaban cayendo inertes uno a uno, perdiendo la vida prestada, mientras el gas invadía cada rincón de los conductos de ventilación. La dama de rosa intentó seguir a Elena, pero su cuerpo de porcelana empezó a agrietarse por la presión del cambio de atmósfera. Don Tomás, ya casi sin vida, la sujetaba del tobillo, sonriendo mientras veía cómo el vestido rosa se convertía en ceniza antes de que empezara el fuego. Elena y Sofía irrumpieron en el callejón trasero justo cuando la primera chispa eléctrica de un cable suelto encontró el gas que saturaba el ambiente. La explosión no fue un estruendo ensordecedor, sino un rugido profundo que parecía salir desde las entrañas de la tierra. Una exhalación de fuego que purificó el orfanato. El complejo El Trigal colapsó hacia adentro, como una caja de cartón aplastada por una mano gigante, tragándose los juguetes, las sombras y los recuerdos. Desde la vereda de enfrente, Elena vio como una última figura aparecía en una de las ventanas del segundo piso antes de que el techo cayera por completo. Era Julián, o lo que quedaba de él. Su cuerpo era ahora una estatua perfecta de un guardia de seguridad, con una mano levantada en señal de despedida. A su lado, la dama de rosa y el monaguillo estaban sentados, inmóviles, como simples juguetes en un estante antes de ser consumidos por el resplandor naranja. La mañana siguiente trajo un sol pálido sobre las ruinas humeantes de la tienda, y los bomberos no encontraron rastro de cuerpos humanos entre los escombros. Solo hallaron miles de fragmentos de porcelana fundida, trozos de tela carbonizada y pequeñas piezas de plástico que parecían haber formado parte de algo mucho más grande. No había rastro de don Tomás ni de Julián, como si el edificio se hubiera cobrado sus deudas y los hubiera asimilado en su propia historia. Sofía nunca volvió a pedir una muñeca, y Elena se aseguró de que en su nueva casa no hubiera nada que tuviera ojos que pudieran mirar de vuelta. Pero a veces, cuando el viento sopla desde la dirección donde solía estar el trigal, Sofía se queda quieta, escuchando un susurro que parece venir del aire mismo. Ella jura que escucha a Julián pasando su reporte de guardia, asegurando que todos los juguetes están, por fin, durmiendo en paz bajo la tierra. Elena, por su parte, nunca pudo quitarse el olor a flores de la nariz, un aroma que aparecía cada vez que pasaba cerca de una juguetería o una tienda de antigüedades. En su palma, la cicatriz de la medalla le recordaba que la vida es lo único que los objetos envidian, y que esa envidia es la raíz de todo horror inanimado. Aprendió que el cariño excesivo por lo muerto puede despertar hambres que el mundo de los vivos no está preparado para saciar. Años más tarde, se construyó un parque en el lugar donde estuvo el complejo comercial, un espacio abierto, con árboles y juegos de metal, sin rincones oscuros ni depósitos. Pero los niños del barrio dicen que, en las noches de luna llena, se puede ver a un hombre con uniforme de guardia caminando por los senderos, seguido por una niña de rosa. Dicen que el guardia lleva una bolsa negra llena de peluches que ya no gritan, sino que descansan bajo su vigilancia eterna. La leyenda del orfanato del Trigal pasó a ser un cuento de advertencia para los coleccionistas de la ciudad. Quienes ahora revisan 2 veces sus compras en los bazares, muchos afirman haber encontrado muñecas de la marca famosa o de porcelana que, al ser llevadas a casa,
emiten un ligero olor a gas y ceniza. Otros dicen que han visto muñecos sin rostro arrodillados en los rincones de sus sótanos, rezando por una liberación que solo el fuego real puede otorgar. La Dama de Rosa se convirtió en un mito urbano, una figura que aparece en las fotografías borrosas de las ruinas del parque, siempre mirando a la cámara con una sonrisa nueva. Algunos creen que su esencia saltó a una de las muñecas que Elena no llegó a quemar y que sigue viajando de mano en mano buscando una nueva niña que la ame. Pero Elena sabe la verdad. A la muñeca está allí abajo, fundida con el metal y el concreto, esperando a que alguien vuelva a construir sobre su tumba. El silencio volvió a reinar, pero es un silencio vigilante, el tipo de calma que precede al momento en que un niño olvida su juguete favorito en un rincón oscuro, porque en ese rincón donde la luz no llega y el olvido comienza, es donde lo inanimado empieza a soñar con tener manos, pies y un corazón que lata. Y mientras haya alguien que les preste su atención, habrá un recipiente listo para ser habitado por lo que no tiene nombre. Julián, desde su descanso de plástico y ceniza, sigue siendo el guardián de ese velo, asegurándose de que nada más cruce desde el santuario de los despojos. Su sacrificio cerró la puerta, pero el eco de los rezos de Lucito sigue vibrando en la estática de las radios viejas cuando el volumen está bajo. Es un recordatorio de que todo objeto tiene una historia, y algunas historias prefieren no ser contadas, sino ser vividas a través de nosotros. La historia termina aquí, bajo la luz del sol que purifica lo que la noche intentó corromper con sus juegos de sombras y porcelana. Elena y Sofía caminan hacia el futuro, dejando atrás el perfume de flores y el frío del plástico, sabiendo que la vida es un regalo que los juguetes solo pueden soñar. Y en ese sueño, ellas son las únicas que finalmente despertaron para contar lo que sucede. Cuando los juguetes deciden que ya no quieren jugar más.